La mina de cobre Kennecott, a las afueras de Salt Lake City, Utah, es conocida como el agujero más rico de la Tierra. Y el cobre no es el único mineral valioso. Extraen oro y plata. Tienen equipos muy caros y con ese tipo de cosas, los robos son un gran problema allí. Como resultado, la seguridad es muy estricta. Normalmente uno no accede a la propiedad de Kennecott sin encontrarse personal de seguridad. Por eso, una noche de invierno de 1991 fue un hecho inusual que el guardia de seguridad no se hallara en su garita. Se detuvieron y pensaron que quizá estaría en el servicio. Echaron un vistazo un momento y descubrieron que había dejado la cena a medias. El guardia, Brian Ruff, no tenía que haber abandonado bajo ningún concepto la garita hasta el cambio de turno a las 11 en punto. Fue un extraño incidente. Estaba allí y de repente había desaparecido y no había ninguna explicación razonable de por qué no estaba. La nieve había caído justo unas horas antes. Pero no había huellas de pisadas alrededor de la garita. El coche de Brian estaba aparcado en un aparcamiento cercano y no había huellas de pisadas cerca del vehículo. Parecía como si hubiera salido por la puerta y se hubiera esfumado, pero estaba en una zona muy aislada. Dentro de la garita, todo estaba en orden. No había ningún signo de violencia, ni sangre, ni nada derribado o destruido. Brian Ruff, de 21 años, y su esposa Jennifer llevaban 2 años y medio casados y tenían un bebé de 15 meses. Los registros de la empresa mostraban que no era la primera vez que Brian desaparecía. Escasas semanas antes, Brian había salido del trabajo y había huido a Las Vegas. Le resultaba una carga tener que mantenernos, sobre todo con un segundo bebé en camino. Acusaba esa carga e intentaba terminar los estudios. Y sé que la economía le preocupaba mucho y le sabía mal que hubiéramos tenido que irnos a vivir a casa de mis padres. Brian pasó 6 días en Las Vegas. Cuando regresó, era un hombre nuevo. Y no mejor, precisamente. Estaba muy frío y distante. Un aspecto suyo que jamás había visto. Era muy frío. Estaba resentido con respecto a ciertas cosas, a la economía, a cosas de ese tipo. Y en definitiva, molesto. Cuando los investigadores registraban la garita del guardia en busca de pistas, sonó el teléfono. Quien llamó dijo ser la esposa de Brian, Jennifer. Se quedó sorprendida cuando otra persona cogió el teléfono, cuando no fue Brian quien contestó. En ese momento le dijeron que eran de la policía y que estaban buscando a Brian. Ella les indicó que había estado hablando con él alrededor de las 6:30. Brian le había dicho que venía otro empleado. Eso fue lo que pretextó y que tenía que colgarle. En cuanto la policía dejó de hablar con Jennifer, el teléfono volvió a sonar. El ayudante volvió a contestar la llamada telefónica. Notó que era una voz femenina distinta. Y esa persona dijo al ayudante que se llamaba Jennifer Ruff. Una de las 2 mujeres que aseguraban ser la esposa de Brian no lo era. Un hombre desaparecido con 2 esposas. La policía supo al instante que iba a ser una investigación fuera de lo común. Poco después de la desaparición de Brian Ruff de su puesto de seguridad, 2 mujeres llamaron al teléfono de su trabajo pidiendo hablar con él. Ambas se identificaron como su esposa. El sistema de identificación de llamadas de la empresa reveló que una de las 2 era realmente la esposa de Brian, Jennifer. La otra era Christy Bradley, de 20 años. Estaba casada con Dale Bradley, también guardia de seguridad de la mina Kennecott, y uno de los compañeros de trabajo de Brian Ruff. Fue entonces cuando enviaron inspectores a casa de Dale y Christy para averiguar qué estaba pasando. Christy dijo a la policía que ella y Brian se habían hecho buenos amigos y que hablaban habitualmente por teléfono. Dale le pedía a Christy que les llevara la cena. Y así fue como Brian y Christy se conocieron, en el lugar de trabajo, cuando ella les llevaba comida. Cuando le interrogaron por la desaparición de Brian, Christy dijo que había estado en casa todo el día y que no le había visto. Dale dijo que había librado y que había estado haciendo recados. Dale Bradley dijo que había subido hasta la Universidad de Utah. Cuando su coche se abrió, llamó a un amigo, Bill Easton, que estaba en el centro, en un bar local.
5 días después de la desaparición de Brian, su esposa, Jennifer, descubrió una posible pista. Había resguardos de tarjetas de crédito y una factura telefónica que no había visto nunca. No eran de compras conjuntas. Jennifer descubrió que Brian tenía una aventura con Christy Bradley. Fue un mazazo doble, que hubiera desaparecido, y encima enterarme de la horrible noticia de que todo estaba hecho pedazos. Mi vida entera estaba hecha pedazos. Todos mis sueños y mis esperanzas se habían esfumado. Jennifer también descubrió que Christy había estado con Brian en Las Vegas pocas semanas antes. Cuando se le expuso dicha información, Christy admitió la aventura, tanto a la policía como a su marido. Ella me contó que Brian le parecía muy agradable. Le encontraba encantador. Dale era muy controlador con ella. Y a Christy no le gustaba que le controlaran. Christy y Brian hablaban el uno con el otro y ese creo era el motivo de las llamadas telefónicas a la garita del guardia. Dale insistió en que no sabía nada de la aventura de su esposa cuando Brian desapareció. Aunque no tenía antecedentes criminales, la aventura le proporcionaba un móvil para hacer daño a Brian. Por eso los investigadores pidieron una orden judicial para registrar su coche y comprobar si había residuos de sangre y pólvora. No encontramos ninguna de las dos cosas. Además, Dale y Christy Bradley accedieron a someterse a la prueba del polígrafo y ambos la superaron. Me enteré de que cuando descubrieron lo de la aventura, interrogaron a Dale y a Christy. Dale pasó la prueba del polígrafo y en aquel momento descartaron su nombre de la lista de sospechosos. Mientras tanto, los investigadores seguían otra posible pista. 2 guardias de seguridad, compañeros de Brian, habían sido arrestados por robar de la mina. Fueron arrestados por robar metales de la propiedad de Kennecott y empeñarlos en almacenes de metal como chatarra. De hecho, uno de esos guardias estaba en la garita minutos después que se denunciara la desaparición de Brian. Brian era uno de los guardias que denunciaron que se estaban produciendo esos robos. Pero sin el cuerpo de Brian Roof, la policía no tenía la prueba de que estaba muerto. Oficialmente seguía siendo una persona desaparecida. Poco después de la desaparición de Brian Roof, la policía descubrió una serie de robos perpetrados por guardias de seguridad en la mina Kennecott. Se dedicaban a robar todo lo que no estaba fijado. Robaban guantes, palas, en fin, toda la clase de material que se encuentra en una mina. La policía se preguntaba si Brian podía haber sorprendido a los ladrones en pleno robo. Surgió la teoría de que esos hombres estaban robando metales de la propiedad esa noche y Brian les había pillado y le habían matado para encubrir el robo. Pero ninguno de los demás guardias de seguridad podía relacionarse con la desaparición de Brian. Se puede decir que estaba completamente solo allí arriba en la montaña. Eso le preocupaba mucho porque era un área poco segura, sin cámaras, ni verjas electrificadas, ni sistemas de seguridad, como los que había en las demás entradas. Pasaron semanas y luego meses sin que hubiera ningún rastro en absoluto de Brian Roof. Era un miedo abrumador. Cuando iba conduciendo al trabajo o a comprar, sobre mí había una nube constante de miedo al pensar que alguien pudiera desaparecer sin más y no regresar nunca. La esposa de Brian, Jennifer, se vio obligada a criar a su pequeña sola. 6 meses después de la desaparición de Brian, dio a luz a otra hija. No lograba pasar página. Estaba atrapada en el reino del dolor hasta que supe lo que había sido de él. Un año después, unos excursionistas descubrieron restos humanos en una zona de acampada a unos 80 kilómetros de la mina Kennecott. Al principio me pareció una piedra y después restos humanos. Aún llevaba puesto el uniforme de seguridad y además la cartera y todo intacto. Es él, Brian Patrick Ruff. Recibí una llamada de los inspectores y pregunté, ¿es Brian? Y él me dijo, sí, es Brian. Y fue entonces. La cuando mi acusación mundo cree que se Dale desmoronó. o bien sabía o... El odontograma confirmó que la víctima era Brian Roof.
La autopsia mostró que le habían disparado 5 veces por la espalda. Pensé que de alguna manera se había metido en medio de algo ilegal y le habían matado por ello. Los equipos de búsqueda encontraron cerca del cuerpo 5 casquillos de una pistola del calibre 22. Los investigadores creían que a Brian le dispararon a escasos metros de donde fue enterrado en una tumba poco profunda. Al día siguiente, cuando estábamos allí arriba trabajando de nuevo, uno de los perros de la unidad canina encontró una bota de vaquero de color negro, que se identificó como una de las botas de trabajo de Brian y que fue recuperada a unos 60 metros hacia el este del lugar donde lo enterraron. Nunca se encontró una segunda bota. Pero había pasado tanto tiempo y había caído tanta lluvia y tanta nieve que no se hallaron más pistas en el escenario. Es frustrante, no se puede describir de otra manera. Sin pruebas que vinculasen a nadie con el crimen, el caso se enfrió y los años pasaron. Hasta 14 años más tarde, cuando Todd Park, un inspector de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Salt Lake, recibió una llamada telefónica de las autoridades del vecino condado de Carbon. Cuando se recibió la llamada, supongo que sentí como un soplo de aire fresco, ya que me permitía abordar otro caso y profundizar en él. La policía del condado de Carbon estaba investigando a Dale Bradley en base a la sospecha de que había asesinado a su segunda esposa, Crystal. Dale había sido sospechoso en el asesinato de Brian Roof 14 años antes. Siguiendo una corazonada, Todd Park se puso en contacto con la primera esposa de Dale, Christy, que a la sazón vivía en Texas. Cuando el inspector Park se puso en contacto con ella, 14 años después del crimen, le sorprendió que el caso no se hubiera resuelto porque Dale le había contado que habían arrestado a alguien por el crimen y ella le había creído. Pero eso obviamente era mentira. Y Christy contó a la policía algo que no había mencionado durante la primera investigación. Dijo que el día después de la desaparición de Brian, Dale limpió el interior de su coche. En todo el tiempo que hacía que le conocía, nunca le había visto limpiar aquel maletero. Nunca, desde que tenía aquel Camaro. ¿Por qué lo haría Dale? La policía se preguntaba si Brian Roof habría estado dentro de aquel maletero. ¿Había sangre? ¿Le dispararon en el coche y le envolvieron en una manta? ¿Habría que buscar pruebas residuales en el coche? Pero después de 14 años, ¿podría la policía encontrar el Camaro de Dale Bradley? Han pasado 14 años desde el asesinato de Brian Roof y los investigadores nunca han perdido la esperanza de llegar a resolver el caso. Lo que tenía Brian era que era muy buen chico, que era muy buen padre, y a pesar de su aventura, creo que era muy buen marido. Pero tenía muchos problemas, y pienso que habría sido capaz de hacer algo bueno con su vida y su familia si hubiera podido seguir viviendo, pero murió prematuramente. Cuando los investigadores supieron que su primer sospechoso, Dale Bradley, era entonces sospechoso en otra investigación por asesinato, decidieron examinar una vez más las pruebas. Y esta vez, en la bota de Brian Roof, la que encontraron en las montañas cerca de donde había sido enterrado, detectaron algo, una especie de marca de rozadura en la suela, que parecía pintura de un color naranja rojizo. Cuando vi aquella muestra de pintura, me vino a la mente como un destello, que era el mismo color de pintura que llevaba Dale Bradley en su coche. Y me emocioné. Tenía como mariposas en el estómago y pensé, le tengo. El analista forense Bill Schneck examinó la pintura con un estereomicroscopio. No eran fragmentos de pintura adheridos a la bota, sino que en realidad la pintura había manchado el cuero de la suela de esa bota. Hizo falta una fuerza tremenda para que la pintura quedara fijada a la suela. ¿Sería producto de la fuerza ejercida tratando de abrir a patadas el maletero de un coche para salir de él, por ejemplo? Bill Schneck necesitaba saber si el fabricante del Camaro de Dale Bradley había pintado el interior del maletero. Por suerte, Schneck tenía un amigo que restauraba coches antiguos. Y casualmente tenía allí un Camaro del 75 cuando fui a verle. Abrió el maletero y había pintura original en él. Era una buena noticia. Dale Bradley conducía un Camaro rojo de 1974 en la época del asesinato de Brian. La misión ahora era encontrarlo.
Pasé muchas horas buscando ese coche. Volaron en una avioneta y buscaron ese coche por todas partes. Gracias a una gran dosis de investigación, averiguamos que el coche se había vendido. Desgraciadamente, 2 años después del asesinato de Brian, el nuevo dueño vendió el coche como chatarra. Aquel coche había sido desguazado. Había quedado reducido a cubitos. Pero un examen del expediente del caso reveló una sorpresa. 14 años antes, un inspector concienzudo había tomado muestras de pintura del coche de Dale. Simplemente las tomamos. Es difícil saber por qué. Sencillamente las tomé porque en realidad no había mucho más que tomar. Esas muestras de pintura se han pasado años en nuestro depósito de pruebas. Bill Schneck tomó muestras de pintura de la bota y el coche y las colocó en portaobjetos con un líquido de inmersión. Así se eliminó el aire atrapado entre la muestra y el portaobjetos. Por medio de un microscopio de luz polarizada con una ampliación de 1000 aumentos, Schneck vio que se trataba de una pintura de cromato de plomo. Quería profundizar más y averiguar hasta qué punto es inusual una pintura de cromato de plomo. Y me puse en contacto con el Instituto de Ciencia y Tecnología y recibí una muestra de pintura, la estándar de un Camaro. Por medio de un microscopio de escaneado de electrones, Schneck realizó una comparación a 3 bandas. Examinó la pintura de la bota, del coche y de la muestra archivada de un Camaro de 1974. Las 3 eran idénticas. La pintura de la bota procedía de ese coche en particular o de otro coche que tenía exactamente las mismas propiedades y composición. Y con esa prueba, Dale Bradley fue arrestado y acusado del asesinato de Brian Roof. Era espantoso que alguien pudiera haber hecho algo tan horrible, y no digamos alguien que aseguraba ser un buen amigo. La acusación cree que Dale o bien sabía o tenía fuertes sospechas de que Brian Roof tenía una aventura amorosa con su mujer, Christy, y temía que ella fuera a abandonarle. Creo que estaba tan furioso porque Christy y Brian le habían traicionado que estaba dispuesto a hacérselo pagar a él. Las pruebas forenses sugieren que el plan de Dale era eliminar a la persona que él percibía como su competencia. Dado que conocía el horario de Brian y cuándo había menor movimiento de tráfico, sabía exactamente cuándo atacar. Hola, ¿qué haces aquí? Dale probablemente obligó a Brian a meterse en el maletero a punta de pistola. Vamos, entra ya. Ya estoy dentro, ¿vale? Brian trató de salir del maletero a patadas durante el trayecto de 30 minutos. Fue cuando un fragmento de pintura quedó incrustado en su bota. La acusación dice que cuando Dale llegó al lugar del entierro, ordenó a Brian que se quitara las botas para que no pudiera escapar. Después, le obligó a meterse en un hoyo poco profundo, que según ellos, debió haber cavado aquel mismo día. Luego, le disparó con una pistola del calibre 22. El arma homicida nunca fue hallada. Era muy típico, dada la personalidad de Dale, ser lo bastante cobarde como para dispararle a alguien por la espalda y no encararse con él cuando estaba a punto de quitarle la vida. A Dale Bradley le resultó difícil refutar las pruebas circunstanciales y la pintura. Accedió a declararse culpable de homicidio en segundo grado sin premeditación y secuestro y fue condenado a 40 años de cárcel. De lo que Bradley no había sido consciente era de que la bota de Brian constituía una importante prueba que relataba una historia. Este caso fue resuelto gracias a esa pintura incrustada. Me entran ganas de salir a investigar todos los casos y examinar todas las pruebas para ver si hay algo que pueda hacer con ellas. Esto me ha motivado para resolver otros casos.
Dale Bradley sigue siendo sospechoso del asesinato de su segunda esposa. Es irónico, en cierto sentido, que los desesperados esfuerzos de Brian Roof dentro del maletero del coche de Dale dieran como resultado la captura de su propio asesino. Solo una cosa, es todo lo que hace falta. Y en este caso resultaron ser las muestras de pintura, combinadas con todas las pruebas circunstanciales y las pruebas físicas que teníamos y que fueron determinantes para la resolución del asesinato. Hoy en día muchos inspectores se centran solo en el ADN y se olvidan de las otras vías que se abordan con las pruebas residuales, como el examen de pinturas. Espero que llegue alto y claro el mensaje de que existen análisis forenses, que hay personas que están dispuestas a seguir analizando los casos, que los asesinos no van a quedar impunes y que cuanto más intenten cubrir sus huellas, más huellas van a ir dejando. La casa parecía un lugar cualquiera. Una más en una calle tranquila donde el silencio se confundía con normalidad. Desde fuera, todo parecía correcto. Una fachada algo descuidada, persianas siempre medio cerradas y un césped que, aunque nunca perfecto, tampoco despertaba sospechas. Nadie imaginaba que tras aquellas paredes se escondía una historia que estremecería al mundo entero. El matrimonio Turpin había aprendido a construir una apariencia, una máscara perfecta que les permitía pasar inadvertidos, como si fueran una familia más. Como si detrás de la puerta principal no se respirara el miedo ni se escucharan los gritos ahogados de unos niños que apenas se atrevían a soñar con escapar. David y Louise Turpin eran, a primera vista, un matrimonio excéntrico. Los vecinos, los pocos que llegaron a cruzar palabra con ellos, los describían como reservados, algo extraños, pero nunca como monstruos. No levantaban la voz en público. No discutían en el jardín ni llamaban la atención con visitas frecuentes. Todo lo contrario. La casa era una prisión silenciosa, cerrada sobre sí misma, donde la vida se reducía a una rutina opaca y hermética. Y, sin embargo, dentro de esas paredes, se estaba gestando una de las historias más aterradoras de abuso y control que se recuerdan. Los hijos, 13 en total, crecían aislados del mundo exterior. Apenas eran vistos, y cuando aparecían frente a otros, lo hacían como sombras. Flacos, pálidos, cabizbajos, incapaces de articular más que unas pocas palabras nerviosas. Nadie preguntaba demasiado. Nadie se atrevía a cuestionar por qué una familia tan numerosa vivía escondida. En el fondo, la comunidad había normalizado aquel misterio, como si lo raro pudiera pasar por cotidiano, como si mirar hacia otro lado fuera lo más conveniente. Pero la realidad dentro de la casa Turpin era tan brutal que cuesta imaginar cómo pudo permanecer oculta durante tantos años. Cada rincón de ese hogar se había convertido en un escenario de sufrimiento. No había espacio para la risa ni para la inocencia infantil, solo para el miedo, la disciplina enfermiza y las reglas impuestas por dos padres que habían dejado de comportarse como tales para transformarse en carceleros despiadados. El salón, que en cualquier hogar habría sido lugar de reunión, era un espacio sombrío donde los niños permanecían vigilados. La cocina no alimentaba, sino que recordaba constantemente la escasez, y los dormitorios, lejos de ser refugios de descanso, se convertían en celdas cerradas con candados, con camas sucias y cadenas oxidadas sujetando a los más indefensos. La crueldad no se manifestaba siempre con gritos o golpes visibles. Era un terror constante, un goteo interminable de humillaciones, privaciones y órdenes absurdas que anulaban la voluntad de los niños. Comer estaba prohibido salvo cuando los padres lo autorizaban, y aun entonces, las porciones eran miserables, tan pequeñas que apenas calmaban el hambre. La higiene se convertía en un privilegio inexistente. Bañarse, lavarse los dientes, vestirse con ropa limpia, todo eso era un lujo del que estaban privados. El tiempo se estiraba como una condena infinita. Los días y las noches se confundían, y los pequeños aprendían a sobrevivir en silencio, como si hablar pudiera empeorar las cosas. Lo más perturbador era la contradicción con la imagen que el matrimonio intentaba proyectar hacia el exterior.
Luis, en particular, alimentaba obsesivamente las redes sociales con fotografías cuidadosamente preparadas. En esas imágenes, los hijos aparecían alineados, vestidos con ropa similar, forzados a sonreír aunque detrás de sus ojos se adivinara el vacío. Eran instantáneas que pretendían mostrar a una familia unida, casi idílica, mientras la realidad era un infierno inenarrable. Ese contraste, esa fachada de felicidad impostada, haría que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, resultara todavía más estremecedora. Con el paso del tiempo, la casa se convirtió en un universo cerrado. Los niños no iban a la escuela, no tenían amigos, no sabían lo que era celebrar un cumpleaños o salir de excursión. El contacto con el mundo exterior estaba prácticamente prohibido, y el poco que había estaba cuidadosamente controlado. Cuando algún vecino se atrevía a preguntar por qué nunca veía a los hijos, las respuestas eran vagas, evasivas, justificadas por un supuesto estilo de vida peculiar que, de alguna forma, se normalizaba bajo la etiqueta de familia muy religiosa y estricta. Nadie profundizaba más. Nadie quería ser el que levantara sospechas. Y mientras tanto, los niños crecían sin crecer. Sus cuerpos se desarrollaban en condiciones de malnutrición. Su mente se llenaba de miedo y de obediencia ciega. Aprendieron a no confiar, a no esperar, a no soñar. En aquel infierno, el tiempo era una prisión invisible. Pasaban los años, y la rutina de cadenas, encierros y privaciones se volvía cada vez más extrema. David y Luis parecían disfrutar del control absoluto, convencidos de que nada ni nadie podría interrumpir el pequeño reino de terror que habían levantado entre cuatro paredes. Sin embargo, hasta en las casas más oscuras, donde el miedo parece gobernarlo todo, hay momentos de grieta. Entre los hijos, algunos empezaron a sentir que aquel no podía ser el destino final, que la vida no podía reducirse a cadenas y hambre. Eran pensamientos peligrosos, porque pensar en escapar era enfrentarse no solo a la furia de los padres, sino al miedo al mundo desconocido. Aún así, en susurros nocturnos, los hermanos comenzaron a soñar con libertad, a imaginar un futuro diferente, aunque la idea pareciera imposible. Lo que nadie podía prever era que poco a poco, esa chispa de rebeldía y esperanza iba a crecer, iba a convertirse en una fuerza capaz de desafiar lo impensable. La historia de la familia Turpin aún estaba en sus sombras más densas, pero una grieta se había abierto. Lo que sucedería después no solo pondría fin a años de horror, sino que también revelaría al mundo la verdadera dimensión del infierno que unos padres habían creado dentro de su propio hogar. Detrás de cada puerta cerrada, detrás de cada candado y cada mirada perdida de los hijos, se encontraba la mente de dos adultos que habían transformado la idea de paternidad en una perversión del poder y del control absoluto. Para entender cómo se llegó a ese punto, había que observar con atención el retrato psicológico de David y Luis, un matrimonio que nunca debería haber tenido la autoridad de criar a nadie, y que sin embargo utilizó el título de padres como un escudo que justificaba su crueldad. David Turpin, ingeniero de profesión, era un hombre que en apariencia se mostraba disciplinado, responsable, incluso orgulloso de su capacidad de proveer a la familia. Sin embargo, bajo esa máscara se escondía una personalidad obsesiva, un individuo dominado por una necesidad enfermiza de controlar cada aspecto de la vida a su alrededor. No se trataba solo de organizar, se trataba de someter, de moldear la realidad según sus propios caprichos. Luis, por su parte, había sido en su juventud una mujer alegre, pero con el paso de los años, y bajo la influencia de un marido que alimentaba su ego con fantasías de grandeza, terminó transformándose en su cómplice perfecta, en la guardiana del silencio, y la cómplice activa de cada abuso. La relación entre ambos no era de amor ni de complicidad sana, sino de una unión basada en la manipulación mutua. David necesitaba a alguien que validara su visión retorcida del mundo, y Luis necesitaba sentirse especial, distinta, capaz de controlar un pequeño imperio doméstico que, aunque construido sobre el dolor, la hacía sentir poderosa. Juntos,
comenzaron a diseñar un sistema de reglas que se convirtieron en la ley absoluta dentro de la casa. Nada se cuestionaba, nada se discutía. Lo que ellos decían era incuestionable. La obsesión de David por mantener a la familia en un estado de aislamiento tenía raíces en sus propias inseguridades. Soñaba con ser visto como un padre ejemplar, pero al mismo tiempo temía la influencia del mundo exterior. Esa mezcla lo llevó a convencerse de que mantener a los hijos encerrados era protegerlos, aunque en la práctica solo era la excusa para tener un control enfermizo sobre cada minuto de sus vidas. Luis, en lugar de rebelarse contra esa locura, se sumergió en ella, encontrando en la represión de sus hijos una forma de llenar sus propios vacíos. El resultado fue un ambiente donde la obediencia se confundía con supervivencia. Los niños no obedecían porque respetaran a sus padres. Obedecían porque sabían que la desobediencia podía traer consecuencias impredecibles. Y en ese terreno de miedo constante, David y Luis jugaban a ser dioses. Decidían cuándo se comía, cuándo se dormía, cuándo se podía hablar y cuándo se debía callar. Nada escapaba a su vigilancia. La paradoja más inquietante era que mientras los hijos eran reducidos a sombras humanas, David y Luis buscaban proyectar hacia afuera una imagen impecable. Se presentaban como un matrimonio unido, como padres devotos que seguían principios religiosos estrictos. Pero aquella supuesta devoción no era más que una máscara que ocultaba una dinámica de abuso sistemático. En privado, la religión se utilizaba como herramienta de manipulación. Se les repetía a los hijos que desobedecer a sus padres era desobedecer a Dios, que el sufrimiento era parte de su destino, que el dolor era prueba de fe. Era una teología distorsionada, diseñada para mantenerlos atados no solo con cadenas físicas, sino con cadenas invisibles de culpa y miedo espiritual. Cada regla inventada por los padres parecía diseñada para borrar la individualidad de los hijos. No podían tener amigos, no podían expresar sus pensamientos, no podían decidir sobre su ropa ni su comida. Si alguno se atrevía a levantar la mirada o a expresar un deseo, era castigado con mayor encierro, con cadenas más apretadas o con periodos más largos de hambre. En esa dinámica, la voluntad infantil se iba quebrando poco a poco, hasta que lo único que quedaba era obediencia ciega. Lo más escalofriante era que David y Luis parecían disfrutar de esa posición. Se recreaban en la idea de ser únicos, de haber creado un mundo propio dentro de su casa, un mundo donde ellos eran los únicos gobernantes. Luis, en particular, encontraba placer en organizar escenas teatrales para las redes sociales. Vestía a los hijos con ropa idéntica, los alineaba, los obligaba a sonreír y tomaba fotografías que luego publicaba con frases sobre felicidad y unión familiar. Era una mentira cuidadosamente elaborada, una obra de teatro macabra que solo ellos sabían interpretar. Mientras tanto, los niños vivían atrapados en un ciclo de contradicciones. Por un lado, eran humillados, castigados y privados de todo lo básico. Por otro, se les recordaba constantemente que debían estar agradecidos, que sus padres les daban un techo, que los alimentaban, aunque fuese con sobras y en cantidades miserables. Esa doble narrativa generaba una confusión profunda. Los pequeños crecían creyendo que el abuso era normal, que la violencia era amor, que el hambre era disciplina. La psicología de David y Luis estaba marcada por un rasgo común: la incapacidad de empatizar. Eran incapaces de ver a sus hijos como seres humanos con necesidades, sueños y emociones. Para ellos, los niños eran posesiones, objetos moldeables que existían solo para servir a su visión enferma del mundo. Y esa deshumanización fue el terreno perfecto para que el mal floreciera sin remordimientos. Sin embargo, incluso en medio de aquel régimen de terror, la mente de los hijos buscaba pequeñas grietas para resistir. Algunos comenzaban a comparar lo que vivían con lo poco que llegaban a ver en televisión o en breves contactos con el exterior. Aunque los padres intentaban controlar hasta esos mínimos destellos, era imposible borrar por completo la idea de que en el mundo había algo distinto, algo mejor. Esa chispa, esa comparación entre su vida y la de otros,
se convirtió en una semilla de duda. Y en un ambiente donde la duda estaba prohibida, cada semilla era peligrosa. David y Luis, cegados por su propia obsesión, nunca imaginaron que sus hijos pudieran rebelarse, que pudieran desafiar el muro de silencio que habían construido durante años. Creían tenerlo todo bajo control, convencidos de que el miedo era suficiente para garantizar la sumisión eterna. Pero no sabían que, poco a poco, en la mente de algunos de esos jóvenes, estaba germinando la idea de que escapar era posible, que la libertad no era un sueño imposible, sino un destino que valía la pena arriesgarlo todo. Y mientras esa tensión invisible crecía, mientras los padres se sumergían más y más en su universo de control, el mundo exterior seguía sin sospechar nada. La fachada se mantenía intacta, las fotografías sonrientes seguían circulando, los vecinos continuaban ignorando los silencios sospechosos. Todo parecía igual, hasta que un día, una de esas semillas de duda se transformaría en una decisión radical, en un acto de valentía que rompería la jaula y dejaría expuesto al mundo entero el verdadero rostro de la casa Turpin. La rutina dentro de aquella casa era una condena que se repetía día tras día, sin pausas, sin respiro, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre las paredes. Lo que para cualquier niño significaba la vida. Juegos, risas, aprendizaje, descubrimiento. Allí se transformaba en una secuencia interminable de hambre, dolor y silencio. Cada rincón estaba impregnado de miedo, cada objeto era una herramienta de control. Y cada palabra podía convertirse en un arma en su contra. Las mañanas comenzaban no con la luz del sol, ni con el canto de los pájaros, sino con el sonido de cadenas arrastrándose sobre el suelo. Algunos de los hijos despertaban atados a sus camas, con los tobillos enrojecidos por el metal, con la piel marcada por el roce constante de los grilletes. Otros, aunque no encadenados, sabían que cualquier movimiento fuera de lugar podía condenarlos al mismo destino. No había un verdadero despertar, sino la continuación de una vigilia eterna donde dormir era un privilegio y descansar, un lujo inalcanzable. El hambre era la presencia constante, un compañero invisible que devoraba la energía y apagaba los sueños. La comida se racionaba hasta lo inhumano. Trozos de pan mohoso, cucharadas de mantequilla de maní, o en el mejor de los casos, sobras frías que apenas alcanzaban a engañar al estómago. Mientras tanto, los padres guardaban para sí mismos alimentos frescos y completos, demostrando con cada bocado que el poder estaba en sus manos. El olor de la comida prohibida se esparcía por la casa como una burla cruel, recordando a los hijos que estaban destinados a la miseria. El baño, una necesidad básica, era tratado como un privilegio que debía ganarse. Los niños podían pasar semanas sin ducharse, acumulando suciedad en su piel y en su ropa. El hedor impregnaba las habitaciones, y el simple acto de limpiarse los dientes era un recuerdo lejano, algo que veían en la televisión o escuchaban en las historias de otros. La falta de higiene no solo los debilitaba físicamente, sino que también era una forma de humillación. Cada vez que se miraban al espejo, se veían a sí mismos como los monstruos que sus padres les habían hecho creer que eran. El aislamiento era otra forma de tortura, quizás la más despiadada. No existían amigos. No había vecinos que tocaran a la puerta, no había visitas familiares. La escuela, ese espacio donde los niños suelen crecer y descubrir el mundo, estaba prohibida. En su lugar, se hablaba de educación en casa. Pero esa educación no era más que una excusa para mantenerlos encerrados. Los libros eran escasos y estaban controlados. El acceso a la televisión era limitado y vigilado. E Internet, cuando existía, era un privilegio usado solo para reforzar la fachada de familia perfecta en las redes sociales de Luis. Los días se confundían con las noches. Las estaciones pasaban sin que los niños pudieran sentir el cambio del viento o la calidez del sol. En el interior, el aire era pesado, denso, cargado de un silencio insoportable. Los pocos momentos en los que podían hablar entre ellos eran susurros robados, fragmentos de esperanza compartidos bajo la amenaza constante de ser descubiertos.
Las risas, cuando aparecían, eran cortas y apagadas, porque incluso la felicidad parecía prohibida en aquel infierno. Los castigos eran variados y crueles. Podían ser encadenados durante semanas, privados de comida, golpeados con objetos, o sometidos a humillaciones que dejaban cicatrices invisibles más profundas que las físicas. El simple hecho de tomar un pedazo de comida sin permiso era considerado un crimen imperdonable. Si alguno se atrevía a desafiar las reglas, todo el grupo sufría. Se les negaba alimento, se les encerraba, se les recordaba que su existencia estaba completamente subordinada al capricho de sus padres. La oscuridad era compañera de muchos de esos castigos. Encerrados en habitaciones sin luz, los niños aprendieron a convivir con las sombras, a distinguir sonidos mínimos en medio de un silencio aterrador. El miedo al encierro era tan grande que, en ocasiones, preferían soportar hambre antes que arriesgarse a ser castigados. La mente se volvía un campo de batalla. Por un lado, la desesperación por sobrevivir. Por el otro, la resignación que sus padres buscaban inculcarles. Y, sin embargo, incluso en esas condiciones, algunos de los hijos comenzaron a encontrar pequeñas formas de resistencia. Se escribían notas en pedazos de papel escondidos, se transmitían mensajes con miradas cómplices, compartían migajas de pan en secreto como si fueran banquetes. Eran gestos diminutos, casi invisibles, pero cargados de un significado enorme. La humanidad no se había extinguido por completo. La chispa de la esperanza seguía viva, aunque tenue. El contraste con el mundo exterior era brutal. Mientras los Turpin construían su universo de dolor, allá afuera la vida seguía. Niños jugando en los parques, familias cenando juntas, jóvenes soñando con futuros brillantes. Los hijos, aunque aislados, sabían que algo distinto existía. Lo intuían en fragmentos de programas de televisión, o en palabras escuchadas al pasar. Esa conciencia, lejos de ser un consuelo, se convertía en otra forma de tortura. Sabían que había un mundo mejor, pero estaba vedado para ellos. El tiempo, que debería haber significado crecimiento y libertad, se convirtió en una cadena invisible. Los años pasaban y los niños seguían pareciendo niños, con cuerpos pequeños y débiles, con mentes atrapadas en un estado de sumisión perpetua. El desarrollo natural fue reemplazado por una infancia suspendida, un limbo en el que cada cumpleaños no era motivo de celebración, sino la confirmación de que el horror continuaba. David y Louise observaban todo esto con una frialdad perturbadora. Para ellos, no había contradicción. Se convencían de que eran padres responsables, de que estaban protegiendo a sus hijos de un mundo corrupto. Esa autojustificación les permitía dormir tranquilos cada noche, como si las cadenas, la suciedad y el hambre fueran parte de un plan legítimo. No había remordimiento, no había dudas, en su mente retorcida. El sufrimiento de sus hijos era prueba de disciplina, de fe, de orden. Pero en la mente de al menos una de las hijas, algo diferente comenzaba a gestarse. El dolor, la humillación y el hambre se mezclaban con una idea peligrosa: que escapar era posible. Esa convicción, aún débil, aún secreta, sería la chispa que algún día encendería la rebelión que cambiaría todo. Y aunque en ese momento parecía imposible, aunque el miedo lo cubría todo como un manto espeso, la historia estaba comenzando a escribirse en silencio, a fuego lento, preparando el momento en que las cadenas ya no serían suficientes para mantenerlos cautivos. En aquella casa donde los relojes parecían haberse detenido, el miedo se había convertido en el lenguaje común. Cada mirada, cada gesto, cada respiración contenida formaba parte de un código silencioso que los hijos compartían entre sí. Era un pacto no escrito: sobrevivir en silencio, resistir como se pudiera, y nunca despertar la furia de los padres. Pero esa calma forzada era solo la superficie. Debajo, en lo más profundo, hervía una tensión invisible, una necesidad urgente de escapar de la prisión en que habían nacido. La vida cotidiana se convirtió en un juego macabro de escondidas emocionales. Los niños sabían que había cosas que no debían hacer: no reír demasiado alto, no hablar más de lo permitido, no mostrar demasiado apetito, no dejar que los ojos revelaran la desesperación que llevaban dentro. Cada error,
Cada movimiento fuera de lugar podía provocar un castigo desmedido. Y sin embargo, pese a la represión, el instinto de vivir, esa fuerza indomable que persiste incluso en las condiciones más oscuras, comenzaba a encontrar fisuras por donde escapar. Las noches eran el único momento en que podían atreverse a soñar. Mientras la casa se sumía en el silencio absoluto, algunos de los hermanos compartían confidencias en susurros, relatos de cómo imaginaban el mundo más allá de esas paredes. Hablaban de cosas tan sencillas como correr en un parque, tener amigos, comer hasta sentirse satisfechos. Sueños modestos que, en su realidad, parecían lujos imposibles. Pero esas conversaciones, aunque frágiles, eran alimento para la esperanza. La vigilancia de David y Luis era implacable. Revisaban cada habitación, controlaban cada acción, imponían castigos colectivos para reforzar el miedo. Pero había algo que no podían controlar: la imaginación. Una de las hijas, la misma que había comenzado a concebir la idea de huir, empezó a escribir en secreto lo que sentía. Pequeñas frases escondidas que hablaban de libertad, de un futuro distinto. Eran fragmentos de un diario oculto que guardaba como un tesoro. Ese acto, aunque mínimo, era un desafío directo al régimen de terror de sus padres. El miedo, sin embargo, no desaparecía. Al contrario, estaba en cada rincón. El simple sonido de las llaves en la puerta, los pasos pesados en el pasillo, el crujido de las cadenas, todo era motivo de sobresalto. Los niños vivían con los nervios tensos, siempre anticipando el próximo castigo. Y lo peor era que nunca sabían cuándo ni por qué llegaría. La arbitrariedad era parte de la tortura. Podían ser castigados por intentar lavarse, por pedir más comida, por mirar demasiado tiempo hacia la ventana. Era un estado de terror constante, un juego perverso en el que las reglas cambiaban según el humor de sus carceleros. Pero el destino suele escribir con ironía. Cuanto más se esforzaban los padres en construir un mundo cerrado, más evidente se hacía que no podían controlarlo todo. En varias ocasiones, los vecinos vieron destellos de algo extraño. Un niño que asomaba la cabeza por la ventana con ojos vacíos. Un grupo de figuras pálidas caminando en fila en medio de la noche. Voces apagadas que se colaban al exterior como lamentos. Eran señales sutiles, apenas perceptibles, pero que poco a poco se acumulaban como grietas en el muro de silencio. El miedo a escapar era tan grande como el deseo de hacerlo. Los hijos sabían que cualquier intento fallido sería castigado con una brutalidad inimaginable. Pero también sabían que, si no lo intentaban, su vida seguiría siendo una cadena infinita de dolor. Esa contradicción los mantenía en vilo, atrapados entre el terror y la esperanza. Y en medio de esa tensión, la hija que soñaba con libertad empezó a observar, a calcular, a planear. Miraba las cerraduras, escuchaba los horarios de los padres, buscaba patrones en sus rutinas. Cada detalle, cada descubrimiento era un paso hacia la posibilidad de escapar. El tiempo jugaba un papel extraño en aquella casa. Para los padres, los días eran una repetición de control y manipulación. Para los hijos, eran una espera angustiosa. Y en esa espera, cada pequeño acontecimiento se volvía enorme. Un descuido de los padres, una puerta mal cerrada, una mirada cómplice entre hermanos. Todo podía significar la diferencia entre seguir encadenados o probar un atisbo de libertad. Mientras tanto, David y Luis continuaban convencidos de que su secreto jamás sería descubierto. Se presentaban al mundo exterior como una familia feliz. Incluso viajaban ocasionalmente, dejando a los hijos en condiciones inhumanas durante su ausencia. La arrogancia los cegaba. Pensaban que nadie sospechaba, que su control era absoluto. Pero lo que ignoraban era que el propio miedo que imponían estaba generando, poco a poco, la fuerza que algún día los destruiría. En una de esas noches de silencio sepulcral, cuando los padres dormían y la casa parecía contener la respiración, la hija que llevaba tiempo alimentando el coraje, tomó una decisión. Ya no se trataba de soñar, ya no se trataba de esperar. Había llegado el momento de actuar. Y aunque el riesgo era aterrador, aunque el miedo la paralizaba, sabía que la libertad estaba más cerca que nunca.
Aquel instante, aparentemente insignificante, fue el comienzo del fin para los Turpin. La idea de escapar, antes apenas un susurro en medio del horror, se convirtió en un plan tangible. Y aunque aún quedaban obstáculos imposibles, aunque el peligro acechaba en cada rincón, la historia había cambiado de rumbo. El monstruo que durante años había gobernado aquella casa no lo sabía, pero su reinado estaba a punto de empezar a derrumbarse. La noche en que todo cambió no empezó de manera distinta a las demás. El aire dentro de la casa era espeso, cargado del hedor de la suciedad acumulada, de los cuerpos sin lavar, del miedo. Los pasos de David resonaban pesados en el pasillo, y Luis murmuraba órdenes mecánicas desde la cocina, donde guardaba bajo llave la comida como si fuera oro. Los hijos permanecían en silencio, con la mirada clavada en el suelo, como sombras que intentaban hacerse invisibles. Pero aquella noche, en el corazón de una de las hijas, la llama de la libertad ardía más fuerte que nunca. Había esperado semanas, quizás meses, observando, memorizando cada detalle. Sabía a qué hora los padres solían dormir más profundamente, qué cerraduras estaban menos vigiladas, qué ventanas dejaban entrar un suspiro de aire frío. Había preparado en secreto un viejo teléfono, escondido como si fuera un tesoro prohibido, y lo llevaba consigo con la determinación de alguien que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. No se trataba solo de escapar, se trataba de salvar a sus hermanos, de gritar al mundo lo que nadie había querido escuchar. La casa estaba en penumbras cuando se atrevió a dar el primer paso. El corazón le latía tan fuerte que temía que despertara a los monstruos que dormían en la habitación contigua. Con manos temblorosas, abrió la puerta con el sigilo de un fantasma, y cada crujido de la madera se convirtió en un trueno en su mente. Sabía que un error significaba el fin. Significaba volver a las cadenas, a la oscuridad interminable. Pero esa noche no iba a detenerse. El aire de la madrugada golpeó su rostro cuando salió al exterior. Era la primera vez en años que sentía el viento fresco, que veía el cielo abierto y oscuro, salpicado de estrellas. Por un instante, el mundo le pareció irreal, demasiado grande, demasiado libre. El miedo la impulsaba a correr, pero también la mantenía alerta. Debía llegar lejos antes de que alguien descubriera su ausencia. El teléfono en sus manos era su única arma, su único puente hacia una vida distinta. Con los dedos torpes, marcó el número de emergencias. Su voz, quebrada y temblorosa, apenas pudo articular las palabras, pero lo que dijo fue suficiente para helar la sangre de quien la escuchó. Mis padres nos mantienen encadenados. Somos muchos. Nos están haciendo daño. Necesitamos ayuda. El silencio en el otro lado de la línea fue breve, pero cargado de incredulidad. La operadora intentaba entender, hacer preguntas, confirmar que no se trataba de una broma. Pero la niña insistía, con lágrimas que apenas le permitían hablar, describiendo la casa, los abusos, las cadenas. Cada segundo de aquella llamada era un desafío contra años de silencio impuesto. Mientras ella hablaba, miraba a su alrededor, temiendo que en cualquier momento aparecieran las figuras de sus padres con el rostro deformado por la furia. El teléfono temblaba en su mano, y la voz de la operadora le pedía que no colgara, que mantuviera la calma, que la ayuda estaba en camino. Pero la niña sabía que cada minuto era una eternidad, que en cualquier instante podía ser descubierta, y todo terminaría en un castigo que ninguno de sus hermanos podría soportar. La policía, al recibir la llamada, no supo qué pensar. Era demasiado increíble, demasiado atroz. Una familia entera de niños encadenados, viviendo en condiciones de tortura, sonaba como una pesadilla inventada. Sin embargo, la desesperación en la voz de la joven era imposible de fingir. La decisión fue inmediata. Había que actuar. Un patrullero fue enviado a la dirección indicada, sin que los agentes imaginaran que estaban a punto de descubrir uno de los horrores más impactantes de la historia reciente. Mientras los coches se acercaban a la casa,
La niña seguía temblando, escondida, con la esperanza de que sus palabras no se las llevara el viento. En su interior, la lucha era feroz, el miedo a que la descubrieran, y el deseo ardiente de liberar a sus hermanos. Cada ruido en la distancia parecía un presagio. Cada sombra le recordaba los castigos pasados, pero se aferraba a la idea de que, por primera vez, había roto la cadena del silencio. Había atravesado el muro invisible que los mantenía cautivos. Los primeros destellos de las luces policiales iluminaron la calle, rompiendo la quietud de la madrugada. La niña contuvo el aliento, con los ojos fijos en aquel resplandor que parecía anunciar el fin de su calvario. Sin embargo, todavía no sabía si la policía la creería, si entrarían en la casa, si se atreverían a descubrir lo que sus padres habían ocultado durante tantos años. El peligro seguía allí, enorme, acechante, pero ahora la esperanza era más fuerte que nunca. Dentro de la casa, los hermanos permanecían sumidos en la oscuridad, sin saber que el mundo exterior estaba a punto de irrumpir en sus vidas. Algunos dormían, otros simplemente miraban al techo, contando las horas, resignados a otro día de hambre y cadenas. Ninguno sospechaba que aquella noche iba a marcar el inicio de su liberación, que la valentía de una de sus hermanas estaba a punto de abrir la puerta al fin del infierno. El sonido de los motores se detuvo frente a la casa. Los agentes descendieron de sus vehículos, intercambiando miradas de desconcierto, sin saber exactamente qué iban a encontrar. La niña, agotada, con lágrimas que le corrían por las mejillas, señaló la casa con un gesto tembloroso. Allí, en ese lugar aparentemente común, se escondía un secreto que el mundo entero recordaría para siempre. Los agentes se acercaron lentamente a la casa, con las linternas cortando la oscuridad de la madrugada. La dirección correspondía a una vivienda anodina, sin nada que llamara la atención, salvo por el silencio opresivo que parecía envolverla. Era difícil imaginar que detrás de esas paredes se escondiera un infierno. Sin embargo, la voz de aquella joven en la llamada de emergencia seguía retumbando en la mente de los policías. Cadenas, hambre, abuso. Tenían que comprobarlo. Golpearon la puerta, primero con suavidad, después con más fuerza. Unos segundos eternos pasaron antes de que Luis apareciera. Su rostro mostraba sorpresa fingida, un gesto forzado de cordialidad que no logró ocultar el nerviosismo en sus ojos. Los agentes le explicaron que habían recibido una llamada de auxilio proveniente de la casa. Ella negó con firmeza, asegurando que todo estaba bien, que debía de tratarse de un error. Pero los policías insistieron. Algo en aquella escena no cuadraba. El olor nauseabundo que escapaba desde el interior, el silencio incómodo y la tensión evidente que se respiraba. Con la autorización obtenida tras la insistencia, cruzaron el umbral. Lo que encontraron fue indescriptible. La luz de las linternas recorrió pasillos estrechos, alfombras sucias, paredes descascaradas, y finalmente, la visión de varios niños famélicos, con la piel pegada a los huesos, vestidos con ropa sucia y raída, que los miraban con ojos desorbitados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. La escena era tan brutal que los agentes quedaron paralizados unos instantes, tratando de asimilar que aquello era real. Avanzaron con cautela y pronto descubrieron la verdad que confirmaba la llamada desesperada. Algunos de los hijos estaban literalmente encadenados a sus camas, con grilletes oxidados que cortaban su piel, con colchas inmundas impregnadas de suciedad. El olor era insoportable, mezcla de orina, sudor, encierro y abandono. El silencio de los niños era aún más desgarrador que cualquier grito. Habían aprendido a callar tanto tiempo que ni siquiera sabían cómo reaccionar ante la presencia de aquellos desconocidos que, por primera vez, no llegaban para castigarlos, sino para salvarlos. Los policías se miraron entre sí, incrédulos. Era imposible ocultar el temblor en sus manos, la rabia contenida en sus miradas. Inmediatamente pidieron refuerzos, asistencia médica, y comenzaron a liberar a los pequeños de las cadenas. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente observaban, con los ojos llenos de miedo y desconfianza, como si temieran que aquello no fuera más que otra trampa. Pero poco a poco,
A medida que las cadenas caían al suelo con un sonido metálico que marcaba el fin de la esclavitud, empezaron a entender que algo estaba cambiando. David fue sorprendido en otra habitación. El rostro rígido, incapaz de mostrar culpa, solo expresaba molestia por la interrupción de lo que consideraba orden. Luis, por su parte, intentaba justificar lo injustificable, murmurando que todo formaba parte de un sistema de educación estricto, que nadie entendía cómo funcionaba su familia. Pero ya no había lugar para excusas. La verdad estaba frente a los ojos de todos. Imposible de negar. El rescate fue caótico. Médicos y paramédicos entraron con rapidez, evaluando uno a los 13 hijos. Algunos apenas podían caminar, sus cuerpos debilitados por la malnutrición extrema. Otros tenían la mirada perdida, como si el alma se hubiera quedado atrapada en alguna parte del pasado. Cada diagnóstico médico era un golpe más. Desnutrición severa, atrofia muscular, retraso en el crecimiento, lesiones en la piel. Los profesionales no podían creer que aquellos jóvenes, algunos ya adultos por edad, tuvieran la apariencia física de niños pequeños. Mientras los padres eran esposados y sacados de la casa bajo la mirada atónita de los vecinos que empezaban a congregarse, los hijos eran trasladados en ambulancias, envueltos en mantas, tratando de comprender que aquel sufrimiento interminable había llegado a su fin. La calle, iluminada por las luces rojas y azules de los vehículos de emergencia, se convirtió en escenario de un acontecimiento que pronto recorrería los noticieros del mundo entero. Las imágenes de la liberación se volvieron virales. La opinión pública quedó conmocionada. ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido durante tanto tiempo sin que nadie lo notara? ¿Cómo podía una familia vivir en pleno siglo XXI en condiciones semejantes a un campo de tortura, sin que los vecinos, las autoridades o alguien en su entorno levantara la voz antes? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas no eran suficientes para calmar la indignación. El juicio que siguió fue uno de los más mediáticos y escalofriantes en la historia reciente. David y Louis Turpin, enfrentados a cargos de tortura, abuso infantil, secuestro y negligencia extrema, escuchaban impasibles mientras los fiscales relataban con detalle los horrores cometidos. Los testimonios de algunos de los hijos, que comenzaron poco a poco a recuperar la voz, estremecieron a todos los presentes. Contaban cómo eran encadenados durante meses, cómo se les negaba la comida mientras veían a sus padres comer, cómo se les arrebató la infancia en nombre de un supuesto amor que en realidad era control y crueldad. La sala del tribunal se convertía en un espejo del horror. Cada palabra, cada imagen presentada como prueba, era un recordatorio de la fragilidad de la inocencia y de la profundidad del mal que puede esconderse en el lugar menos esperado: el propio hogar. Los jurados apenas podían contener las lágrimas, los periodistas transmitían con voz quebrada, y el público, frente a las pantallas, se preguntaba cómo dos personas habían logrado sostener tanto dolor durante tantos años. Finalmente, la sentencia cayó como un golpe certero. Cadena perpetua para ambos, sin posibilidad de libertad condicional. El peso de la justicia, aunque tardío, al menos cerraba el ciclo de impunidad. Pero para los hijos, la verdadera batalla apenas comenzaba. El trauma no desaparece con un veredicto. Ellos, que habían vivido en carne propia la crueldad más inimaginable, debían aprender a reconstruirse, a confiar, a soñar nuevamente. El mundo entero siguió con atención su proceso de recuperación. Algunos fueron acogidos por familias de apoyo, otros iniciaron terapias intensivas. Poco a poco, empezaron a descubrir la vida que les había sido negada. Probaron comidas que nunca habían visto. Caminaron por parques sin miedo. Aprendieron lo que era elegir su propia ropa. Cada gesto cotidiano era un milagro. Cada paso hacia adelante, un triunfo contra la oscuridad. El caso Turpin se convirtió en un símbolo, en un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el silencio y la indiferencia permiten que el mal prospere. Una historia que no solo mostró la crueldad de dos individuos, sino también la necesidad de abrir los ojos, de escuchar las señales,
de creer en las voces que piden ayuda aunque suenen improbables. Porque detrás de cada puerta cerrada puede ocultarse un secreto que grita desesperadamente por ser descubierto. La casa, aquella que durante años fue una cámara de tortura disfrazada de hogar, quedó abandonada, convertida en un monumento silencioso al horror. Sus paredes vacías guardaban los ecos de cadenas rotas, de llantos ahogados, de noches interminables. Y aunque el edificio quedó en pie, el verdadero derrumbe había ocurrido ya, el de una fachada que engañó a todos, y el de dos figuras que, bajo el título de padres, se convirtieron en los carceleros más crueles de sus propios hijos. El mundo nunca olvidará aquella historia. Una historia que empezó con sonrisas falsas en fotografías familiares y terminó con la revelación de un infierno oculto a plena vista. Una historia que, pese al horror, también habla de resistencia, de esperanza y de la valentía de una niña que se atrevió a romper las cadenas, no solo físicas, sino también las del silencio. Porque al final, incluso en la oscuridad más densa, siempre habrá alguien capaz de encender una chispa y convertirla en fuego.